Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Buen día, Chimo. ¿Qué estás haciendo? Hola, buenos días. Pues mira que estoy aquí, es que estoy nervioso, tío. Que hoy almorzamos en mi pueblo y no me sale. ¿Nervioso? Va, nervioso. ¡Vamos a morrar! Vale, pues, ¡yeah! ¡Anem a almorzar! Estamos en Villanueva de Castellón, en Toscana Bar, un restaurante especializado en almuerzos y menús, y que se ha convertido en uno de los sitios de moda de la zona donde probar el tradicional esmorzaret valencià. Dicen que en Toscana Bar preparan el mejor bocadillo de secreto de la zona. Acompañadme porque vamos a comprobarlo. Bueno, Chimotubers, estamos ya en Toscana Bar, estamos aquí con nuestro amigo Salva. Hola, Salva. Buenos días. ¿Cómo estás, Salva? Muy bien. Aquí. ¿Aquí qué? Esperando para almorzar. ¿Cómo estás de hambre, Salva? Bien. ¿Bien qué es? ¿Que tienes hambre o que no tienes? Espectacular. ¿Sabes que aquí no hay bocatas XXL, no? Sí, eso ya lo sabíamos. Y bueno, ¿qué? ¿Te vas a conformar con un bocadillo? Yo sí. Pues yo te he pedido dos. Pues tú también, ¿no? Yo también dos, y nuestro amigo Casimir, hola Casimir, que es nuestro invitado especial de hoy. Hola Casimir. Hola. Tú vas a poder con un bocadillo, ¿quieres dos? A mí me daban dos, ¿no? Bueno, Chimotubers, ya tenemos aquí la bebida. Vino con casera, Salva se pidió Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola cero. Tú también bebes vino, ¿no, Casimiro? Claro. Y tenemos aquí los cacahuetes del Collaret, que ya no quedan casi porque nuestro amigo Salva se los está zampando todos. Miradlos ahí. Y una ensaladita con tomate y cebolla, que no podemos comérnosla porque nos faltan los tenedores. Pero ahora vamos a pedirlo. Bueno, Chimotubers, este bocadillo nos han dicho que es un bocadillo nuevo, que es de carrillada. Lleva carrillada y una salsa y patatas. Este de aquí creo que es el de la casa, que lleva lomo, tomate, queso, bueno, no sé lo que lleva. Y este es el secreto, el mejor bocadillo de secreto de Valencia, señores. Bueno, Casimir, ¿qué bocadillo has elegido tú para empezar? Te he pillado con la boca llena, ¿eh? ¿Dónde estaba el secreto? ¿El secreto? ¿Y cómo está el secreto? Dilo. Está muy bueno. Muy bueno. No vendrás más. Espectacular. ¿Y tú, Salva, qué bocadillo has elegido para empezar? Yo me he pedido de la casa. ¿El de la casa? ¿Qué lleva el de la casa? Lomo, tomate, queso ¿Y orégano? Y orégano. Es como una pizza, ¿no? Y cebolla. Cebolla, que es buena para Cebolla caramelizada. la polla. Sí. ¿Cómo está el bocata, Salva? El bocadillo está muy bueno. Bueno, pues yo me he elegido el de secreto también para empezar. Y como dice Casimir, está buenísimo. Espectacular.
Bueno, chimotubers, habéis podido ver que como aquí en Toscana no hay bocadillo XXL, nos hemos pedido 2 bocadillos. Nuestro amigo Casimiro y yo estamos en el primer bocadillo, más o menos a la mitad, ¿no? Casimiro, enséñanos el bocadillo. Y la noticia es que nuestro amigo Salva, el primer bocadillo ya se lo ha pulido y se va por el segundo. Y el segundo también, si no me hubieran hecho parar. Estamos frenando para que aguante, pero el tío no tiene freno. Chimotubers, nuestro amigo Casimiro y yo hemos terminado el primer bocadillo y hay un dato que no es inesperado porque los que conocéis a Salva os lo esperaréis ya. Salva va a finalizar con el segundo bocadillo, o sea, nos ha doblado en velocidad. Salva, finaliza el almuerzo. Dilo. Espectacular. Bueno, chimotubers, ya tenemos aquí el cremaé de ron con los 3 colores, como mandan los cánones. Nuestro amigo Salva lo va a probar, bueno, lo vamos a probar todos, pero nuestro amigo Salva nos va a decir cómo está el cremaé, porque él es experto en cremaé, ¿verdad, Salva? Claro. ¿Cómo está el cremaé, Salva? Salva, ¿cómo está el cremaé? Tú y el agua. ¿Cómo está el cremaé? Espectacular. Buenas, interrumpo. No, claro que no. ¿Cómo te llamas? Amanda, Amanda, ¿de dónde eres? de aquí, de Villanueva de Castellón. De Castelló. ¿Y qué haces por aquí, por la Toscana? Pues mira, he venido a almorzar con mi amigo. ¿Y qué nos puedes contar de Toscana? ¿Lo conocías ya o es tu primera vez? No, ya lo conocía. Pues nada, que es un bar de carretera muy bueno. Para almorzar tiene muy buenos bocadillos y nada, el bocadillo secreto el mejor. ¿Qué bocadillo has pedido? ¿El de secreto? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Estamos aquí con José. José es el gerente de aquí de Toscana Bar y del área de servicio, ¿no? Sí. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno José, hemos almorzado muy bien, nos han gustado mucho tus bocadillos, el de secreto para mí es el que más me ha gustado, pero los demás estaban también muy buenos. ¿Cuál crees que es el secreto del éxito de Toscana? Pues no ho sé, perquè n'hi ha més bocadillos i a la gent li pega per ixe, no sé el secret. Pero, ¿crees que el secreto es el bocadillo de secreto o hay más cosas? La atención, el sitio... Sí, nosaltres sempre intentem tindre la major qualitat possible en les coses. Però bueno, generalment el bocadillo que més ix és el de secreto, però en diferència. Aparte de almuerzos, también nos ofreces menús, ¿no? Sí. ¿Y qué días nos ofrece el menú y qué precio tienen los menús de aquí de Toscana? Pues fem menús de dilluns a dissabte i el preu és 10 euros i bueno, pues, també, com podreu veure també, pues, la veritat que la gent està contenta també en general. Muy bien, José, muchas gracias por atendernos, la verdad que hemos almorzado muy bien y que te vaya bien con tu secreto y con Toscana Bar. Molt bé, gràcies. Chimotubers, estamos aquí con Salva Pérez Pérez. Hola Salva. Hola, bon dia. Salva Pérez Pérez es de aquí de Villanueva de Castellón, ¿no? Sí, de moment sí. Y es el responsable o el culpable de que aquí tengamos una ginebra, un vermut, un vino, un licor de arroz y muchos licores de primera categoría. Salva, ¿cómo estás? De puta mare, la veritat que és dissabte i avui estem molt bons. ¿Qué nos puedes contar aquí de Toscana, del bar de tu amigo José? Home, pues el
restaurant puntero y de referencia del poble. Això no ho digues a tots, però... Lo dices porque vende tus productos, ¿no? Home, sempre ajuda, sempre ajuda. Sí que sí. ¿Y qué nos puedes contar de tu empresa? ¿Cómo vas con 69 broses, sin fanecaes? ¿Cómo va? Vamos bien, vamos bien. Con la pandemia un poco jodidos, pero volveremos. ¿Cuántos productos tenéis ya en el mercado? No lo sé, ni idea. 40, 50, no lo sé. ¿Vas a llegar a 69? Casi, no lo había pensado. Te queda poco ya, ¿eh? No falta poco ya, sí, no falta mucho. Nada, pues muchas gracias por atendernos y que te vaya muy bien en el futuro en tu empresa. Gracias a vosotros. Hola, buenas, ¿interrumpo? No, Ostras, me suena tu cara, ¿de qué te conozco yo a ti? del vídeo de la cata de cerveza. La cata de cerveza es de mi casa, ¿no? Sí, correcto. Sí, tú eres cantero, ¿no? El amigo de mi hijo, cantero. Bueno, cantero, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces por aquí? Almorzar. Almorzar, ¿no? Sí, igual que allí. ¿Qué haces aquí? No, tomando cerveza, ¿no? Aquí almorzar. ¿Qué te has pedido para almorzar? Un bocadillo de lomo, tomate y queso. ¿Cómo estaba? Muy bueno. Muy bueno, no, tienes que decir. Espectacular. Hola Chimotubers, estamos aquí con Lorena. Lorena es mi prima y es la cocinera de aquí de Toscana Bar. ¿Cómo estás, Lorena? Molt bé estic de categoria. Bueno, ¿qué nos puedes contar de aquí de Toscana? Va, promociona a tu jefe un poco. Pues que se menja molt bé, la veritat. I seguís amb molt d'amor, entonces esto molt bo. Muy bien, Lorena. ¿Cuál es el bocadillo que más sale aquí en Toscana? Pues el secreto original El secreto original. y el de la casa y el de Chipiró y el de Carrillà que han fet ara. Hay muchos bocadillos que salen mucho, ¿no? Molts bocadillos, se fa quantitat de bocadillos. ¿Y de menú, cuál es el plato estrella de tu menú? La Carrillà. La Y carrillada. les paelles, Los arroces, ¿no? los arroces, toda clase de arroces. Muy bien, Lorena. Pues muchas gracias por atendernos. Que te vaya bien aquí con José y con Toscana. Sí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, ¿no? nos vemos muy pronto. Adiós. Bueno, Chimotubers, estamos aquí con mi amigo Ramiro. Ramiro es el encargado de asar la carne aquí en Toscana, el encargado de la brasa. ¿Cómo está, Ramiro? De categoría. Estamos aquí haciendo carne a la brasa que tú has comentado para darles a comer a toda la gente esta que viene por aquí, que es estupendo. Esto es la Toscana, bar-restaurante La Toscana, Cocina mediterránea. cocina mediterránea y en fin, pues sábados y domingos. ¿Qué haces? El fin de semana solo aquí, ¿no? Sí, fines de semana, carnes a la brasa, fines de semana, se lo terminan todo. Porque Bueno, Ramiro, déjame hablar un poco a mí, ¿no? Venga, Ramiro, ¿qué es lo que más te piden aquí en la brasa? ¿Embutido, panceta, chuleta? longanizas que son de categoría y panceta que también es impresionante. Luego tenemos unos buenos chorizos, Sí. porque aquí en España lo que más hay son chorizos. Chorizos y políticos. Unos botifarrones de aquí del pueblo Muy bueno, muy bueno. son muy buenos y, en fin, y lo que pasa es que Bueno, aquí hace una calor. Eso te iba a preguntar. Aquí lo pasarás bastante mal, ¿no? Por el tema del calor, ¿no? El tema del calor se puede aguantar, porque al final aquí también hay buena cerveza. O sea que tú vas alternando la brasa con la cerveza, Claro, ¿no? Y así claro. se hace más llevadero. Claro, más llevadero. De cuando en cuando pues salgo, doy una vuelta, ¿no? vigilo. Te habituallas un poco y para adentro otra vez de la sauna, ¿no? Me aviatallo un Me poco habituallas. y luego para adentro, lo que la gente quiera. Muy bien, Ramiro. Pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Que te vaya muy bien aquí con tus brasas y con tus Muy carnes. bien, muy bien, muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Claro, aquí Venga. estaremos aquí. Estaremos aquí dando comida a la gente. Dando, no, la tienen que pagar, claro. Chimotubers, hasta aquí el vídeo del restaurante Toscana Bar. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir y, como digo siempre... Nos vemos en el próximo vídeo. Lo ha dicho bien, Salva, lo ha dicho bien. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Buenos días, Chimo. Hola, Salva. Bueno, hoy me explicarás en qué pueblo estamos hoy. ¿Cómo se llama este pueblo? Este pueblo se llama Villanueva de Castellón o Castelló, Castelló de la Ribera, como tú quieras. Ah, será el único pueblo que tendrá varios nombres. Vas allá. Vas allá. Mira, Fernando. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Buen día, Chimo. Hola, Salva. ¿Qué haces? Pues nada, que estoy aquí, que estoy nervioso, tío, que hoy almorzamos en mi pueblo. Pues vamos a almorzar. Va, pues va, anem a almorzar, va. Fer-la-mà. Així no, tú, tan tranquilo, no. Con tan tranquilet. No nervioso, che. Va, anem a almorzar i no estan estrellat. Ja està, Pues mira. l'altre te pareixia massa llargat, te pareixia No, lo mateix, però més èmfasi. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Buenos días, Hola, Chimo. Chimo. ¿Qué estás haciendo? Hola, Salva, buenos días. Ensayando un poco, que es que estoy un poco nervioso, tío, porque es que hoy almorzamos en mi pueblo y... Te no voy sé, a decir la mejor receta para no estar la nervioso. mejor La mejor- receta, va, corte. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Buenos Hola. días, Chimo. Hola, Salva, buenos ¿Qué días. estás haciendo? Pues mira, ensayando un poco, pero es que estoy un poco nervioso. ¿Nervioso? ¡Vamos a almorzar! Pero no más deixes dir que almorcem en el poble, eh? Pues por ando por Dios, estamos en Villanueva. Què diu? Salva. Hola, Chimotubers! Hola, Chimotubers! Hola, Chimotubers! Hola, Chimotubers! Buenos días, Chimo. ¿Qué estás haciendo? Hola, Salva. Mira, pues aquí ensayando un poco, pero es que no me sale, tío. Estoy un poco nervioso. ¿Nervioso por qué? Pues porque hoy almorzamos en mi pueblo y muchas Va, tira, vamos a almorzar. Ah, pues va, bien. Anem a almorzar. Ara m'ha enganxat jo, hòstia. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Hola, Chimotubers. Buenos días, Joaquín. ¿Qué haces? Hola, Salva. Buenos días. ¿Qué tal? Por aquí viéndote. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, que estoy aquí ensayando porque almorzamos hoy en mi pueblo y estoy un poco nervioso. ¿Nervioso de qué? Va, tira. Vamos a almorzar. Va, pues va, nos vamos a almorzar, venga. No sé. Ahora sí.